¿Sabía usted que lo que considera alimentos inofensivos podrían estar carcomiendo su estómago en silencio? Lo paradójico es que muchos de estos productos son recomendados como parte de una dieta equilibrada, cuando en realidad están detrás del ardor crónico, el reflujo y hasta la gastritis que arruinan la vida de millones. Y lo más polémico, no son las comidas rápidas ni las frituras evidentes. Son alimentos que probablemente tienen su mesa todos los días. Imagine por un momento que su estómago es como una pared fina, diseñada para protegerle. Ahora, piense en qué ocurriría si alguien la raspase con lija, día tras día. Eso es lo que pasa con ciertos hábitos alimenticios que nadie le advierte. Lo sorprendente es que mientras la mayoría corre a la farmacia a buscar antiácidos, la verdadera solución podría estar en su propia cocina, escondida en 3 alimentos que destruyen y en otros 3 que curan. Lo que está a punto de descubrir no es un simple consejo de salud, es una advertencia que puede cambiar su calidad de vida, porque si sigue repitiendo los mismos errores, la pregunta no es si tendrá problemas digestivos, sino cuándo aparecerán. Pero si presta atención, aprenderá cómo revertir años de daño silencioso con pasos simples y accesibles. Así que quédese conmigo hasta el final, porque no solo voy a revelarle qué alimentos están encendiendo un fuego lento en su estómago, sino también cuáles son capaces de apagarlo y devolverle la calma que creía perdida. Y le adelanto algo, el último secreto no es un medicamento, sino un té que puede transformar su digestión en cuestión de semanas. ¿Alguna vez ha pensado qué sucede realmente cuando come una rebanada de pan blanco? Parece inofensivo, ¿verdad? Es suave, ligero, casi se deshace en la boca. Pero en realidad es como comer serrín con pegamento, un material sin nutrientes reales que se pega a su sistema digestivo y lo deja sin energía. Al masticarlo, ya se convierte en azúcar rápido, disparando su glucosa en segundos. Su estómago lo recibe como un golpe, como si le dieran martillazos invisibles a las paredes internas. Y lo peor es que lo hacemos cada mañana, sin darnos cuenta, repitiendo el ciclo que inflama, erosiona y desgasta silenciosamente nuestra mucosa gástrica. Un ejemplo claro es Alberto, un hombre de 72 años que llegaba a consulta con dolores constantes y acidez insoportable. Había probado antiácidos, dietas y hasta remedios caseros, pero nada funcionaba. El problema no era lo que faltaba, sino lo que sobraba en su plato. Cada día, pan en el desayuno, pan en el almuerzo, pan en la cena. Cuando eliminó las harinas refinadas, la diferencia fue brutal. En pocas semanas, el ardor desapareció. Es como si hubiese apagado el incendio que llevaba años consumiendo su estómago. Y ese es el detalle que casi nadie cuenta. A veces no se trata de sumar, sino de quitar lo que envenena. Las harinas refinadas no solo afectan al estómago, sino a todo el cuerpo. Cada pico de insulina que provocan abre la puerta a más inflamación, más grasa abdominal y más cansancio. Es como subir y bajar en una montaña rusa que nunca termina. Primero energía artificial, luego caída estrepitosa. Hambre otra vez y vuelta al inicio. ¿Le suena familiar? Si siente sueño después de comer, si necesita café para despertar tras el desayuno, probablemente su estómago y su metabolismo estén atrapados en este círculo. Una forma práctica de romperlo es sustituir el pan blanco por huevos, queso fresco o incluso carne del día anterior. Su estómago se lo agradecerá. Y aquí viene lo más curioso. El pan blanco, ese símbolo de tradición y de mesa familiar, se ha convertido en uno de los principales saboteadores de la salud digestiva. No porque sea maldito en sí mismo, sino porque el proceso industrial lo vacía de fibra, vitaminas y minerales, dejándolo como un fantasma alimenticio. Comerlo es como invitar a un ladrón educado a su casa. No hace ruido, pero le roba lentamente energía, fuerza y bienestar. Y cuando menos lo espera, ya tiene problemas de gastritis o reflujo crónico. Pero claro, este apenas es el primer enemigo silencioso. Hay otros aún más traicioneros que veremos a continuación. Las salchichas picantes y los embutidos son, para muchos, un placer irresistible. Están en reuniones familiares, en fiestas y hasta en el refrigerador para cualquier apuro.
Pero detrás de ese sabor intenso se esconde un enemigo astuto. Los nitratos que contienen, al entrar en contacto con los ácidos del estómago, se transforman en nitrosaminas, sustancias altamente cancerígenas. Es como encender un fuego lento en su estómago cada día. No se nota en la primera mordida, ni en la segunda, pero con el tiempo ese fuego consume, inflama y erosiona la mucosa sin descanso. Carmen, una mujer de 68 años, era fanática de los embutidos. Su desayuno siempre incluía chorizo, y en la cena no faltaba jamón procesado. Llegó a consulta con gastritis crónica, dolores que la despertaban en la madrugada y un cansancio que no lograba explicar. Cuando cambió los embutidos por proteínas frescas, como huevos y cortes de carne sin procesar, su estómago comenzó a sanar. En solo 3 meses, el dolor que la acompañaba desde hacía años desapareció casi por completo. La ciencia confirma lo que su experiencia demuestra. Quienes consumen embutidos regularmente tienen hasta un 40% más de riesgo de gastritis atrófica. Y es que el problema no es la carne en sí, sino lo que la industria le añade para mejorarla. Colorantes, conservantes, saborizantes artificiales, una lista interminable de químicos que el cuerpo no reconoce como alimento. Imagine su estómago como un motor diseñado para gasolina pura, pero cada día usted lo llena con combustible adulterado. Al principio arranca, parece que todo va bien, pero poco a poco la máquina se desgasta, hasta que un día simplemente se detiene. Así funciona con los embutidos. No matan de inmediato, pero desgastan silenciosamente. Muchos creen que dejar de comer embutidos es imposible, porque forman parte de la cultura, del sabor de la infancia o de la rapidez del día a día. Pero hay alternativas que no sacrifican el gusto ni la practicidad. Preparar carne molida casera, tener huevos duros listos en la nevera, e empezó a utilizar quesos frescos como snack, son formas de mantener la saciedad sin prender fuego en su estómago. Lo importante es comprender que el cambio no es un sacrificio, sino un rescate de su salud. Y si hasta aquí ya hemos visto 2 grandes enemigos, espere a conocer el tercero, un hábito tan cotidiano que millones lo consideran inofensivo. Para millones de personas, el día no comienza sin una taza de café. El problema no está en el café en sí, sino en el momento en que lo toman, con el estómago vacío. Imagine su estómago como una piscina tranquila, pero sin agua, solo con una capa fina de mucosa que lo protege. De repente, vierte dentro un ácido tan fuerte como el de una batería. Eso es exactamente lo que ocurre cuando toma café en ayunas. Aumenta la producción de gastrina, relaja el esfínter y expone la mucosa a una ola de acidez que erosiona poco a poco, preparando el terreno para el reflujo, la gastritis y hasta úlceras. Elena, una mujer de 60 años, llevaba décadas con la rutina de café primero, comida después. Al principio solo sentía ardor ocasional. Luego vinieron las noches en vela con reflujo y más tarde la voz ronca y la tos crónica. Nadie sospechaba que la raíz estaba en esa inocente taza matutina. Cuando sustituyó el café en ayunas por un té suave de manzanilla y reservó el café solo después del desayuno, el cambio fue asombroso. En pocas semanas, el reflujo que la atormentaba desapareció. Una acción tan pequeña como cambiar el orden de los alimentos se le devolvió noches tranquilas. El café en ayunas se ha convertido en un símbolo cultural de energía y productividad. Sin embargo, lo que parece un arranque rápido para la mente es un desgaste enorme para el estómago. Es como acelerar un coche en frío cada mañana. Suena potente, pero el motor sufre un desgaste invisible. Lo mismo ocurre con la mucosa gástrica. Claro que se puede disfrutar del café, pero no cuando el estómago está vacío y vulnerable. Acompañarlo con algo tan simple como un huevo cocido o una fruta suave ya cambia la historia por completo, amortiguando el impacto del ácido. Lo más curioso es que muchos creen que el café en ayunas acelera el metabolismo o ayuda a quemar grasa. Pero lo que no saben es que ese hábito les puede estar robando más salud de la que creen ganar.
El desgaste silencioso de la mucosa es acumulativo. Hoy es una ligera acidez. Mañana es un ardor constante. Y en unos años puede convertirse en un diagnóstico serio. Y si hasta aquí hemos visto 3 alimentos que destruyen, también es justo conocer lo opuesto, los que reconstruyen y actúan como un verdadero bálsamo para el estómago. La papaya es mucho más que una fruta tropical dulce. Para el estómago, funciona como un equipo de limpieza que no solo retira los escombros, sino que también ayuda a reconstruir las paredes internas. Su enzima principal, la papaína, actúa como una especie de tijera biológica que corta las proteínas en fragmentos fáciles de digerir, aliviando el estómago de un trabajo pesado. Además, su alto contenido de vitamina A favorece la regeneración de la mucosa, como si aplicara un barniz protector sobre cada rincón. Comer papaya madura en el desayuno es como darle a su estómago un respiro después de años de esfuerzo. Rosa, una mujer de 59 años, había perdido la esperanza con su digestión. Cualquier comida, por ligera que fuera, terminaba en pesadez, gases y dolor. Alguien le recomendó probar papaya en ayunas durante 10 días consecutivos. Al principio dudó, pensando que sería otro remedio casero más, pero la sorpresa llegó rápido. En menos de 2 semanas, su estómago se sentía más ligero, las digestiones eran menos dolorosas y hasta su piel comenzó a brillar. Lo que parecía un detalle insignificante se transformó en un alivio profundo. A veces, la naturaleza guarda soluciones simples donde la medicina complica. Incorporar papaya a la dieta no necesita ser aburrido ni repetitivo. Puede comerla en cubos frescos, preparar un batido con agua y unas gotas de limón, o incluso usarla como acompañante en ensaladas ligeras. El truco está en la constancia. Una ración diaria puede convertirse en un hábito de reparación silenciosa. Imagine su estómago como una casa con grietas invisibles. Cada trozo de papaya es un ladrillo que reconstruye, un parche que sella, una capa que protege. No es magia, es fisiología pura puesta en práctica de manera deliciosa y accesible. Pero claro, no todo el poder curativo se encuentra en la papaya. Aunque es una de las mejores aliadas para quienes buscan regenerar su estómago, no está sola en esta misión. Existen otros alimentos que funcionan como vendajes invisibles, calmando heridas internas y dando tiempo al cuerpo para reparar. Y aquí entra en escena uno de los más sorprendentes: un cereal, antiguo, humilde y muchas veces subestimado que, cuando se prepara de la manera correcta, se convierte en un verdadero protector gástrico. La avena, cuando se cocina lentamente, no es solo un desayuno nutritivo. Es como aplicar un vendaje invisible dentro de su estómago. Sus betaglucanos forman una especie de capa protectora que cubre la mucosa irritada, calmando el ardor y dándole tiempo para regenerarse. A diferencia de los cereales refinados que golpean al estómago con picos de azúcar, la avena liberada poco a poco alimenta al cuerpo de manera estable y suave. Es como la diferencia entre una tormenta repentina y una lluvia ligera que nutre la tierra. La segunda calma, repara y fortalece. Fernando, un hombre de 65 años, vivía con dolor crónico y reflujos que parecían no tener fin. Probó medicamentos caros, cambió varias veces de médico y hasta se resignó a que sería parte de envejecer. Todo cambió cuando comenzó a tomar un tazón de avena cocida lentamente cada mañana. No fue inmediato, pero en cuestión de semanas, su digestión se transformó. El ardor cedió, el dolor nocturno desapareció y su energía volvió a niveles que no recordaba desde hacía años. Lo que no consiguió en farmacias, lo encontró en una olla con avena, agua y paciencia. El secreto no está solo en comer avena, sino en cómo se prepara. Muchos la hacen rápida, en microondas o instantánea,
y pierden gran parte de su magia. Cocinarla a fuego lento, dejar que sus fibras se hinchen con el agua y liberen suavemente sus nutrientes es lo que permite que actúe como un bálsamo verdadero. Puede añadirle canela, un toque de miel o incluso rodajas de plátano maduro para potenciar su efecto calmante. Lo importante es que la convierte en un ritual diario, no en una receta ocasional. Su estómago le agradecerá esa constancia. La avena cocida lentamente es como un recordatorio de que lo simple y paciente suele ser lo más efectivo. No requiere grandes inversiones ni complicadas recetas, solo tiempo y compromiso. Sin embargo, aún queda un alimento más en esta lista de curativos, uno que es tan cotidiano como subestimado, y que en realidad funciona como una crema calmante natural dentro del estómago. Sí, hablo de una fruta que todos conocemos, pero que pocos imaginan como aliada digestiva, el plátano maduro. El plátano maduro es como una crema calmante que suaviza y repara por dentro. Cuando llega al estómago, su pectina forma una especie de gel natural que protege la mucosa contra los ácidos. Además, su potasio ayuda a equilibrar el pH, creando un ambiente menos agresivo y más alcalino. A diferencia de los alimentos procesados que raspan y desgastan, el plátano acaricia las paredes gástricas como si aplicara una capa de bálsamo invisible. Comerlo no solo calma, sino que también aporta energía estable, sin el vaivén de picos de azúcar que provocan las harinas refinadas. Luisa, de 63 años, llegó un día contando que no podía vivir sin antiácidos. Sentía acidez después de cada comida y había renunciado a disfrutar de muchas comidas familiares. Cuando empezó a incorporar plátanos maduros a media mañana, notó un cambio drástico. La acidez, que antes aparecía incluso con un vaso de agua fría, se redujo notablemente. Lo que más le sorprendió fue darse cuenta de que un alimento tan común, que siempre había tenido en la cocina, era el remedio que buscaba desde hacía años. A veces, la respuesta está más cerca de lo que creemos. Una de las ventajas del plátano maduro es su versatilidad. Puede comerse solo, en rodajas con yogur natural, en batidos o incluso cocinado ligeramente para hacerlo más digestivo. Lo esencial es elegirlo cuando la cáscara tiene esas manchas marrones que indican plena maduración. En ese punto, la fruta no solo es más dulce, sino también más fácil de digerir. Imagine su estómago como una piel irritada por el sol. El plátano maduro actúa como una crema refrescante que reduce el ardor y facilita la recuperación. Es alimento y medicina al mismo tiempo. Con la papaya, la avena cocida lentamente y el plátano maduro, tenemos un trío poderoso capaz de regenerar, proteger y calmar el estómago. Pero hay algo más, un detalle que no podemos dejar de lado. No es un alimento sólido, sino una infusión milenaria que durante siglos se ha usado para curar dolores internos. Su efecto es tan relajante que muchos lo describen como un abrazo cálido que calma el fuego por dentro. Y justamente, ese será nuestro próximo protagonista, el té especial de manzanilla. La manzanilla no es solo un té de la abuela para relajarse antes de dormir. Es, en realidad, un poderoso antiinflamatorio natural gracias a compuestos como la apigenina y el bisabolol. Estos actúan directamente sobre la mucosa gástrica, calmando la irritación y reduciendo los espasmos. Beber manzanilla caliente es como recibir un abrazo cálido en medio de un incendio interno. Apaga las llamas poco a poco y devuelve la paz al estómago. No necesita costosos medicamentos para experimentar alivio. A veces, una taza de esta infusión es suficiente para notar un cambio profundo. Miguel, un hombre de 70 años con gastritis hemorrágica, había pasado por múltiples tratamientos médicos. Estaba cansado, frustrado y con miedo constante de empeorar. Cuando incorporó una simple rutina de té de manzanilla 3 veces al día, su recuperación sorprendió a todos. No fue un milagro instantáneo, pero en pocas semanas el dolor disminuyó, la inflamación cedió
y su calidad de vida mejoró notablemente. Lo más impactante es que nunca había considerado que algo tan humilde pudiera tener tanto poder. La experiencia lo convenció de que la naturaleza tiene respuestas que muchas veces subestimamos. La preparación también marca la diferencia. No basta con una bolsita rápida en agua tibia. Para obtener sus beneficios reales, conviene usar flores secas de manzanilla, hervirlas suavemente durante unos minutos y dejar reposar la infusión tapada para que los aceites esenciales se concentren. Tomarla después de las comidas o antes de dormir potencia sus efectos calmantes. Es un ritual sencillo que no solo sana, sino que también aporta un momento de pausa y autocuidado en medio de la rutina diaria. Una práctica pequeña que transforma tanto la digestión como la mente. El té de manzanilla cierra este recorrido como el broche final de los alimentos curativos. Si el pan blanco, los embutidos y el café en ayunas eran como enemigos silenciosos que desgastaban al estómago, la papaya, la avena, el plátano maduro y la manzanilla representan la otra cara, aliados que regeneran, protegen y alivian. Ahora que ya conoces estas piezas del rompecabezas, la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque el poder no está en saberlo, sino en aplicarlo. Ahora que conoce la verdad, la pregunta es inevitable. ¿Seguirá alimentando a su estómago con veneno silencioso o le dará la oportunidad de sanar? Recuerde que no son los grandes banquetes los que destruyen la salud, sino esos pequeños hábitos diarios que parecen inofensivos. El pan blanco, los embutidos y el café en ayunas pueden estar dañando más de lo que imagina. Pero también está en sus manos cambiar la historia con aliados sencillos como la papaya, la avena, el plátano maduro y la manzanilla. Piénselo un segundo. ¿Qué pasaría con su vida si pudiera volver a comer sin dolor, dormir sin ardores y levantarse con energía real? ¿Cuánto valdría recuperar esas noches tranquilas, sin tener que depender de antiácidos o medicamentos? No se trata de hacer cambios drásticos, sino de elegir conscientemente lo que pone en su plato cada día. Quiero provocarle una reflexión. ¿Va a esperar a que el dolor sea insoportable para actuar? ¿O va a comenzar hoy mismo con un cambio que podría darle años de calidad de vida? No subestime el poder de lo simple. A veces una fruta madura o una taza de té pueden ser más poderosos que cualquier tratamiento caro. Si este contenido le abrió los ojos, dé el siguiente paso. Aplíquelo en su vida y compártalo con quien lo necesite. Y por supuesto, suscríbase al canal y active las notificaciones, porque aquí encontrará más herramientas prácticas y reveladoras para cuidar su salud digestiva y transformar su bienestar desde la raíz.